Hola, bienvenidos a su canal, La Facción del Pensamiento. El día de hoy tenemos el gusto y el placer de traerles un invitado muy especial llamado Raúl. Tiene un canal de YouTube llamado Curiosidad Prehistórica. Su canal lo pueden ver en la caja de descripción de este video. Los invitamos a que vayan a checar su contenido, está muy interesante. Mayormente se centra en los dinosaurios. Y pues, adelante, no sé si gustas presentarte al público. Pues muchas gracias por la invitación. Pues yo soy Raúl, también conocido como Gulliver en mi canal de YouTube. Y pues bueno, por favor, los que no se han suscrito, pues háganlo, ¿no? La verdad, suben contenido bastante interesante, muy variado. Y pues ahí denles apoyo, por favor. Bien, vamos a comenzar con una dinámica que ya hemos estado llevando a cabo en el canal, que es la del frasquito rojo. Consiste simplemente en ir sacando unos papelitos en los que vamos a abordar ciertos temas que Raúl se va a encargar de darle alguna respuesta, y básicamente nos vamos a centrar en algunos mitos que han habido alrededor de la paleontología. Bueno, ¿les parece si comienzo yo a Adelante. papel? Miren, déjenles paso por acá. Me ha tocado dinosaurios voladores y marinos. Ok, vamos con ese tema. Pues bueno, muchos tienen la imagen, ¿no?, de los dinosaurios voladores, que los marinos y demás, pero en realidad a los que nosotros le llamamos, o lo que le llaman dinosaurios voladores y marinos, pues realmente no son dinosaurios. O sea, concretamente son otro tipo de reptiles. Concretamente en el caso de los reptiles voladores, son primos hermanos de los dinosaurios, por llamarlo de alguna manera. Comparten un mismo grupo, una misma familia, que se llaman los arcosaurios. En este mismo grupo se encuentran, aparte de los dinosaurios, los reptiles voladores, o también conocidos como los pterosaurios, los pterodáctilos y todos esos. También se encuentran los cocodrilos y otro tipo de reptiles, pues que ya no existen, ¿no? Uh-huh. En el caso de los reptiles marinos, que son muchas familias, tenemos a los mosasaurios, que son los que vemos en Jurassic World. Uh-huh. Tenemos los plesiosaurios, que son como el monstruo del lago Ness, que son esos que tienen un cuello largo. Okay. Tenemos los ictiosaurios, que son como similares a delfines, pero obviamente no tienen nada que ver uno con otro, ¿no? Pero pues sí son animales completamente diferentes. Obviamente nosotros los relacionamos porque vivieron en la misma época, en la era mesozoica, durante el periodo Triásico, Jurásico y Cretácico. Uh-huh. Pero pues son animales completamente diferentes, pertenecen a otras familias. Entonces muchos me dicen, entonces ¿cómo les llamamos si no son dinosaurios? Pues muy fácil, o sea, los reptiles marinos. Si te quieres escuchar mucho más específico, pues ya nombrarlos por sus familias, ¿no? Mosasaurios, plesiosaurios, pliosaurios, ictiosaurios y demás. En el caso de los reptiles voladores, igual, reptiles voladores, o la familia de los pterosaurios, de los pterodáctilos, o como quieran llamarlos, ¿no? Pero no son dinosaurios. Bueno, entonces, los únicos dinosaurios voladores que hay son las aves. Nada más, esos son los únicos dinosaurios voladores que sí hay. Pero la imagen que nosotros tenemos de estos, los pterodáctilos, uh-huh, no son dinosaurios. Muy bien, para tener esa ya diferenciación clara, porque yo sí era de la idea de que veía uno y le llamaba dinosaurio, veía otro y no me fijaba en esa como categorización que hacen de uh-huh, los tipos de clases que hay de dinosaurio, o de más bien de ese tipo de... Ajá. Sí, es más cómodo para nosotros generalizar, sí, pero realmente estamos cayendo en un error conceptual. De hecho, como un dato muy interesante, el que vemos el mosasaurio en la película de Jurassic World es un pariente de los varanos, que conocemos hoy en día. Entonces, pues la verdad son otro tipo de reptiles, y hasta en los mismos reptiles, pues, o sea, no tiene nada que ver, o mucho que ver el cocodrilo con otro tipo de reptiles. O sea, los cocodrilos son como más recientes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí es algo interesante. Okay. Pues les parece si continuamos con el siguiente papelito. Claro que sí. Adelante. Uh-huh. Vas, Luciano, a ver qué te sale. Bien, dice reptiles o aves, que viene ahorita estabas mencionando al respecto. Exacto. Ajá. Sí, o sea, retomando un poco de lo que estaba comentando anteriormente,
Entonces tenemos la imagen de los dinosaurios como reptiles, ¿no? Estos grandes animales escamosos. Pero realmente las aves descienden de los dinosaurios. Hay muchos que los mencionan como los dinosaurios de hoy en día. Y de hecho muchos dinosaurios, como en el caso específico de los raptores, que científicamente se le llama como dromaeosaurios, estos dinosaurios estaban emplumados y con un plumaje pues bastante avanzado, muy similar al que podemos ver en las aves. Inclusive también se tiene presencia de plumas en algunos parientes del tiranosaurio, que inclusive se llega a pensar que muy probablemente el tiranosaurio pudiera tener una cierta capa de plumas. Ajá. Ya no se sabe si puede ser algún tipo de protopluma o una pluma mucho más evolucionada, pero muy probablemente el tiranosaurio en ciertas partes del cuerpo, no completamente, pero sí en ciertas partes como los brazos, arriba de la cabeza o así, pudieran tener estas plumas, ¿no? Sí, de hecho sí vi en tu canal que tenían como esta parte emplumada y aquí Exacto. como si fuera cabello. Exactamente, de hecho Ajá. las protoplumas se pueden asemejar como al vello que nosotros tenemos en el caso de los mamíferos, es algo muy similar. Y no tan solo por esta característica los dinosaurios son más similares a las aves que con los reptiles, sino que también hablando anatómicamente, en el caso de en los sacos de aire que tienen las aves y los huesos huecos, esos también están presentes en los dinosaurios. Por mencionar algún ejemplo, los dinosaurios de cuello largo, que se le llaman saurópodos, estos contaban con estas características. Estos le permitían crecer mucho más rápido, crecer a tamaños increíbles, que son 30, 35 metros de longitud, y no pesar tanto. Digo, a comparación de una ballena azul que pesa 200 toneladas y mide 30 metros, tenemos a Argentinosaurus, que fue uno de los dinosaurios más grandes del mundo. Se le estima un tamaño de unos 34 metros de longitud y se le estima un peso de 70 toneladas, que de todas maneras pues, es mucho, pero no tiene nada que ver con las 200 toneladas que pesa una ballena azul, ¿no? Entonces, gracias a estas características de los sacos de aire y los huesos huecos que están presentes en las aves, esto permitió que los dinosaurios crecieran de una manera mucho más rápida, evolucionaran también de una manera mucho más rápida y pues pudieran existir prácticamente en todo el planeta. Pudieran tener una gran capacidad de adaptación y, por ejemplo, también como un ejercicio muy práctico, muy rápido, ya sea en cualquier ave, en un pollo, en lo que sea, quiero que vean las patas. Vemos la presencia de 3 dedos, inclusive un cuarto dedo en la parte de acá como los dinosaurios, y vemos que son escamosos. Entonces, si ves la pata de una gallina y la pata de un emú o de un tiranosaurio, vas a ver los mismos patrones. Entonces, está mal la idea de que lo veamos más como reptiles, o sea, más bien veámoslo más como son, que son como aves. Que de hecho, lo vuelvo a repetir, las aves descienden de un grupo de los dinosaurios. Nada más en el caso, por ejemplo, los cocodrilos son primos hermanos de los dinosaurios, pero no están dentro de un mismo grupo o digamos, o los cocodrilos no descienden de los dinosaurios o los dinosaurios no descienden de los cocodrilos. Descienden de un mismo ancestro en común, pero son animales o grupos completamente diferentes. Como cuando se habla del pájaro dodo, que tendrá relación con los dinosaurios. Todas las aves, el dodo, el avestruz, el águila, las palomas, las gallinas, o sea, por más simple que veas hasta un colibrí, todas las aves, son parientes, son descendientes de los dinosaurios, todas las aves, no hay excepción. Es impactante porque rompe con el esquema que se tiene en el imaginario colectivo, de que hacen esa, digamos que... Categorización. Ven al cocodrilo y... No, el cocodrilo es más directo, pero realmente es como que sí te saca de onda esa parte de que a poco los pájaros, a poco las aves, pues. Sí, es impresionante pensar que el tiranosaurio tenga más relación con una gallina que con un cocodrilo, estamos de acuerdo. Sí, es que el cocodrilo se asemeja más al modelo al modelo que se nos ha presentado. Ajá. Exactamente. De hecho, es otro fenómeno Sí, particular documentales. que ejemplifica el ancestro común, Exacto. los predecesores. Entonces, en este caso, el considerar a los dinosaurios como seres que anteceden a otros
es otro claro ejemplo del fenómeno de la evolución de las especies, Exactamente. que es algo muy interesante lo que acabas de mencionar. Así es. Me gustaría que continuáramos con el siguiente papelito. Sí, Claro. adelante, Carlos. Voy a sacarlo yo. Vamos a ver, déjame 2 vueltas. Vamos Va. a ver este de aquí. Vamos a hablar ahora de la velocidad del tiranosaurio Rex. Ok. Que se nos presenta en las películas de Jurassic Park, que son rapidísimos. Ajá. ¿Qué tan cierto es esto? Pues mira, así tan rápido como nos lo presentan, pues no. ¿no? Ok. O sea, la película de Jurassic Park se nos presenta que pueden correr hasta 40 kilómetros por hora y pues ahí se le pone el tiro con un jeep y no sé cuánta cosa, ¿no? Una mujer en tacón. Eso es otra cosa, No te pero creas. eso es algo muy curioso, ¿no? Dentro del mismo universo no puede atrapar a una mujer que está corriendo en tacones, pero sí se le puede poner el tiro con un jeep, ¿no? Pero bueno, eso ya lo agarraron cansado probablemente. O es que el tacón Perspectivas. deja hoyitos en el camino y se puede tropezar. Contra la Pero, jipeta. bueno, ya hablando del tiranosaurio realista, ¿no? Sí. Ajá. Pues era un animal bastante grande. Fue uno de los dinosaurios carnívoros más grandes de todos los tiempos. Estamos hablando que es un animal de unos 12-13 metros de longitud, unos 4 metros de altura y un peso entre las 8 y 9 toneladas, que es el dinosaurio carnívoro más pesado que se conoce hasta el momento. De hecho, si vemos de frente a un tiranosaurio, lo vemos, es un animal completamente robusto. O sea, no es la misma impresión que te da por si lo ves de lado. Es una imagen completamente diferente. Y a pesar de que tenía unas patas largas, el mismo peso le impedía correr. Y digo, quiero aclarar, definamos qué es correr, que la acción de correr es cierto punto, o hay unos milisegundos, ¿no?, que el cuerpo no está en contacto con el piso, ¿no? Entonces eso es lo que se le llama la acción de correr. O sea, puedes correr a 10 kilómetros por hora, Ujú. a 80 kilómetros por hora. Es algo muy relativo. Entonces, si tomamos esto en cuenta, si corriera el tiranosaurio probablemente no aguantaría su peso y se rompería las patas, ¿no? Ajá. O se pudiera caer de frente por el gran peso que tenía adelante. Sí. Entonces, muy probablemente este animal caminaba rápido. Entonces, tomando esto en cuenta, se cree que pudieron alcanzar una velocidad de unos 17 kilómetros por hora. Que siempre sí es mucho. Sí, que de todas maneras, también y además sí. tomando en cuenta las zancadas que podía alcanzar este animal, Ajá. entonces pues sí podía recorrer mucha distancia con pocos pasos, ¿no? Sí, sí, cierto. Y La aparte, ventaja competitiva contra sus captores. exactamente, y aparte, si tomamos en cuenta las presas del tiranosaurio, no necesitaba correr. Eran animales muy pesados y bastante armados. Tenemos en el caso del Triceratops, que son estos dinosaurios con cuernos. Tenemos los anquilosaurios, que son estos animales que estaban acorazados y tenían una gola o un mazo en la cola, que era para defenderse. Y tenemos los dinosaurios de pico de pato, que eran un tamaño similar al tiranosaurio. Entonces, estamos hablando de animales que pesaban entre 7 a 8 toneladas, 9 toneladas. Entonces también eran animales bastante lentos y el tiranosaurio ocupaba mucha más fuerza, que era lo que estaba diseñado este animal, que en sí la velocidad. Entonces, pues sí es un mito completamente que el tiranosaurio podía correr y que podía alcanzar una velocidad de 40 kilómetros por hora. Ahora que también fíjate qué interesante cómo la masa muscular debería de ser de tal densidad y magnitud que pudieran cargar todo su peso y poderse desplazar a esa velocidad que aparentemente sí es un tanto veloz, pero también con considerar que su zancada tiene una longitud considerable. Entonces, Exactamente, es algo muy tomar en cuenta, o sea, la zancada que podía sí. dar. Por ejemplo, retomando lo mismo de la velocidad y de correr. Por ejemplo, vemos en el caso de los elefantes y de los hipopótamos, son animales bastante rápidos, pero ellos en ningún momento de su cuerpo o sus patas se encuentran en el aire por completo, ¿no? Como podemos ver en el caso de un guepardo, como lo podemos ver en otros animales que realmente sí corren, ¿no? Pero de todas maneras, a pesar de eso, que corren rápido en el caso de los elefantes o de los hipopótamos, que alcanzan velocidades de 40, 50 kilómetros por hora, pues son animales bastante rápidos, pero sin embargo no corren. O sea, es un tipo de caminado rápido como lo estábamos comentando Y anteriormente. a fin de cuentas es una velocidad apta para fungir como un depredador Exactamente. potente. Sí. Así es. Esta parte me encantó este tema. A mí también. Vamos con el siguiente Entonces, papelito, te toca a ti, Raúl. Perfecto. Vamos a ver qué nos toca ahora. A ver.
Vamos a ver. Capaz te va. Ok. Mira, vamos a seguir con el tiranosaurio. Vamos a hablar de la vista del tiranosaurio. Grande. Vista del dinosaurio Rex. Como recordarán en la primera película de Jurassic Park, podemos recordar que en la película se nos presenta que si no te mueves, no te ve el tiranosaurio, ¿no? Esto es un mito absoluto, ya que se ha hecho estudios que el tiranosaurio, para empezar, miraba hacia adelante, tenía una visión muy similar a la de nosotros, que muy pocos dinosaurios contaban con esta característica, que esto nos indica que tenía una tendencia a ser un depredador y no tanto un carroñero, que también se pensaba que podía ser un carroñero, pero no, tenía más características de un depredador. Y muy probablemente el tiranosaurio podía tener una vista similar a la de un águila, tener una vista superior a la de nosotros. Entonces, por más quieto que te quedabas, pues si el güey te veía y tenía hambre, te comía y Iba adiós. por ti. Una agudeza visual impresionante. Entonces. Exactamente, Entonces es un mito total. un mito completamente. Sí, en las películas yo Increíble. pienso que han de utilizar elementos de la fantasía para darles como más impresión, darles como... O hacer la escena más esas- intensa, ajá, exacto, más simple. intensa. Ajá. Y es que, bueno, es que sí es cierto, o sea, vive uno en el error del desconocimiento de que en la televisión, en el cine te presentan a los dinosaurios de tal forma, pero es que la realidad viene siendo otra. No, y aparte, también tomando en cuenta, a día de hoy la ciencia crece a pasos agigantados. Agigantados. Y obviamente la paleontología es un También. caso de ellos. Entonces, pues igual, en aquel entonces, en los años 90, era la teoría que se pensaba y lo implementaron en la película. Este estudio que yo les estoy comentando de la visión binocular o de la buena vista que tenía el tiranosaurio fue posterior a la película de Jurassic Park. Entonces, muchas de las teorías que se crean en ese momento se implementaron en esa película, pero como fue una película tan exitosa, pues muchos se quedaron con la impresión de Esa la primera parte, la pantalla de los grande, ¿no? avances. Entonces, Así que el ya tiranosaurio sí saben. los ve, ¿no? Sí. Así que tápense cuando se están bañando. Siguiente papelito, vamos a ver qué nos depara el futuro. Y este papelito nos pide que hablemos sobre si los dinosaurios son plenamente carnívoros, depredadores. Ok. ¿Comen pura carne o no? Pues bueno, aquí los dinosaurios, este era relacionado con el Rex, ¿no? Sí, también. Bueno, con cualquier dinosaurio, en particular, si Dinosaurio existen en algún general. dinosaurio que pueda comer particularmente hierba. No, sí, o sea, de dinosaurios se tiene un amplio registro, que algunos eran herbívoros, puede ser en el caso de los saurópodos, los dinosaurios de pico de pato, que son los hadrosaurios, los triceratops, que son los ceratópsidos, esos eran completamente vegetarianos. Tenemos algunos que eran omnívoros, que podían comer cualquier cosa, ya fuera algún tipo de planta, carne, insectos, que pueden ser como los gallimimus, que son similares como a las avestruces, eso también los vemos en Jurassic Park. También existen los piscívoros, que son en el caso de los espinosaurios, son estos los que, bueno, el más famoso, el espinosaurio, que contaba con una vela en su espalda. Ese se alimentaba principalmente de pescado, y sus parientes o los que se encuentran en la misma familia también se alimentaban de esta dieta, ¿no? Y pues bueno, también tenemos a los famosos carnívoros, que obviamente ahí tenemos muchos, ¿no? Tenemos al tiranosaurio, tenemos al velociraptor, por mencionar los dinosaurios más conocidos carnívoros. Pero también hay un tema interesante que muchos piensan, específicamente en el tiranosaurio, si era depredador o era un carroñero. Ajá. Esta teoría nace ya que el tiranosaurio contaba con un sentido del olfato muy potente. O sea, no hay animal hoy en día en la Tierra que tenga un sistema olfativo tan desarrollado como el del tiranosaurio. O sea, era muchísimo más potente que el que podemos ver en las aves, en los buitres y en estos animales que son plenamente carroñeros. Entonces, de ahí nace esa teoría, y además que sus dientes y su mordida era tan fuerte que podía triturar hueso. O sea, hay huesos de triceratops con hoyos que indican que el tiranosaurio alcanzó a penetrar el hueso. Entonces, y además en los coprolitos, que son es básicamente popó de dinosaurio fosilizada, se encuentran huesos de sus presas.
y con estas mismas marcas. Entonces, utilizando eso como referencia, que podía triturar hueso y que su olfato era bastante potente, de ahí nace esa teoría de que el tiranosaurio podía ser un carroñero. Pero tomando en cuenta que tenía un sistema de visual muy bueno, del oído también bastante bueno, y tomando en cuenta las características que no podía correr, pero que sí podía desplazarse a una velocidad considerable, y además que se tiene evidencia de animales que sobrevivieron a ataques de tiranosaurio, esto nos indica completamente que el tiranosaurio era un animal depredador, pero que igual, ¿por qué no?, en algunas ocasiones ser carroñero, que eso lo vemos hoy en día en cualquier tipo de animal. Por ejemplo, si un león ve una presa muerta y es de un leopardo, por ser un animal mucho más grande, puede desplazar al leopardo y quedarse con su presa. Pero eso no quiere decir que el león sea 100% carroñero. Entonces, el clasificar si era 100% carroñero o depredador no se puede decir, porque hasta en los mismos animales modernos existe eso, ¿no? Que pueden ser tanto depredadores como carroñeros. Entonces, como quien dice, por ejemplo, si ahorita siguieran existiendo los dinosaurios y nosotros estuviéramos caminando por ahí en su hábitat y nos encontráramos con un dinosaurio que fuera comedor de plantas, no tendríamos tanto peligro ante ese tipo de dinosaurios. No, si se siente amenazado. O sea, si no se siente amenazado, pues obviamente no tienes por qué temer, inclusive los animales del día de hoy. O sea, mientras que guardes una distancia considerable y que el animal no se sienta amenazado, no tienen por qué hacerte nada. Ajá. Entonces no tienen un instinto así predominantemente agresivo si no los instigas. No. Muy bien. Digo, nunca he tratado a un dinosaurio, ¿verdad? Pero muy probablemente, o sea, tomando en cuenta los comportamientos de animales modernos, pues tiene que ser exactamente lo mismo, ¿no? Así que ya saben, si tienen un compa dinosaurio, no le tengan miedo. No le tengan miedo. Si es de la clase Velociraptor, ahí sí aléjense tantito, porque igual sí les puede pasar algo, ¿no? Y recuérdense taparse cuando se bañan. Ándale. Muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente papelito y ese lo va a sacar Luciano. Muy bien, vamos a ver Chapeluchín. ¿Qué lo va a sacar? ¿Qué dice? Dilofosaurio, mitos alrededor de este. Ok, bueno, es un animal, un dinosaurio bastante interesante, muy famoso, que lo vemos en la película de Jurassic Park, este pequeño dinosaurio que tenía 2 crestas, que de hecho eso dice su nombre, este lagarto con 2 crestas, eso quiere decir dilofosaurio. Entonces, y bueno, en la película nos lo representan como un animal pequeño, ¿no? Como de unos 3 metros, 4 metros, 1 metro de altura, más o menos. Y pues en realidad este dinosaurio no era como nos lo presentan en la película. Número 1, no contaba con dicha membrana. Esto obviamente se lo tomaron como libertad creativa para distinguir al animal y que se viera un poquito más intimidante. Este elemento lo sacan de un reptil que según yo es de Australia, que se llama clamidosaurio. Este animal cuando se siente amenazado o igual cuando es época de apareamiento, pues saca dicha membrana para aparentar ser un animal mucho más grande e imponer con su agresor, ¿no? O con un posible depredador. Dilofosaurio no tenía dicha característica. También se nos presenta que aventaba veneno. Eso también es una mentira completamente. Y otra cuestión es su tamaño. Este animal era muchísimo más grande de lo que se presenta. Era un animal de unos 7 metros de longitud, a comparación de los 3 que se presentan en la película. Una altura superior a 2 metros. Nada que ver con el pequeño animalito que vemos. De hecho, en la novela original de Jurassic Park, en el libro, el animal, el dilofosaurio, es de ese tamaño, del tamaño original. Y pues sí, esa escena era bastante más gore, era mucho más sangrienta. Pero obviamente al tener al Velociraptor con un tamaño similar, para que el espectador no se confundiera o así, pues decidieron que el dilofosaurio fuera más pequeño, pero con estos atributos, ¿no? Entonces era prácticamente al contrario, no era una medida para ser como un cazador a diestra y siniestra, sino que más bien era como de disuasión de sus enemigos. Y no tiraba veneno. No tiraba veneno. Está, muy bien. Ni tenía membrana, ni tenía veneno. Mito. Y en aquel entonces, porque era de los primeros dinosaurios carnívoros grandes, en aquel entonces no existía un depredador más grande que ese. Digamos que él era el super depredador, era como el tiranosaurio de su momento.
Entonces sí, cabe resaltar que para ser un animal de ese tamaño, hablo del original, pues era el depredador más grande que existía en el planeta en aquel entonces. Interesante, bien. Pues hemos... No, todavía faltan ¿Todavía más. falta? Oh, aguántala. A ver, que Sí, todavía. Aquí tenemos otros 2 papelitos. los que falten. Nice. Voy pasando. Ujú. Ok. ADN de dinosaurio. Ahí está. Órale. Tema. Aquí ya vamos a tocar un tema mucho más científico, ¿no? Ahí está. Bueno, también retomando la idea de Jurassic Park, que dicen que el ADN lo sacaron por los mosquitos y todo eso a través del ámbar. Esto pues no se puede. Si pueden recuperar un ADN, sería el del mosquito. No pueden recuperar ADN de otra criatura, ¿no? Pero durante mucho tiempo se pensaba, no, el ADN de dinosaurio, olvídate, no se puede. Pero hasta hace 2 años, 3 años, se han encontrado pequeñísimas partículas, pero son diminutas, de fragmentos de ADN. Digo, obviamente esto ni de pedo se puede hacer una secuencia genética, ni mucho menos clonar un dinosaurio. No se puede clonar un mamut que se extinguió hace 10.000 años y que se tiene el genoma completo. No se puede clonar. Ahora imagínate un animal que no tienes el genoma completo, ¿no? Ajá. Y que tienes una pequeña fracción. Pero aquí es algo muy interesante por la conservación que algunos fósiles llegan a tener, ¿no? Entonces sí es un tema bastante interesante y puedes decir, ok, o sea, se pueden rescatar pequeños fragmentos de estos, del ADN de un dinosaurio, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque podría ser objeto de estudio para, no solamente para el ámbito del estudio de dinosaurios, sino también, por ejemplo, para el ámbito de la medicina, del ámbito de la biología, Claro. Porque el considerar que puedas obtener fragmentos de ADN de tantos años de antigüedad, pudiera llegar a quizá empezar con líneas de investigación para considerar cómo hacer para conservar por tanto tiempo el ADN. Ahora Exactamente. construirlo. O sea, tienes un fragmento, ¿cómo hacer para poder hacer la secuencia completa? De ¿Sabes? hecho no se puedes, podría. yo digo que no pudiera hacer la secuencia completa porque la desconoces. Exactamente, O sea, por eso sería no veo un la forma avance. de- porque Ahí más ahorita, bien sería- Técnicamente no se puede. Ahí más bien sería como qué elementos comparten con algunos animales También, modernos. O sea, más bien cierto. sería como compararlos. Y aquí se puede romper la idea de que el ADN podía sobrevivir, creo que hasta 1 millón de años, me parece. Y digo, el ADN ese tiene 70, 80 millones de años. Entonces, pues sí es algo muy interesante, digo, no por el lado que puedas crear un dinosaurio, sino que compararlo, o sea, qué elementos comparten realmente en cuestión del ADN con animales modernos, por ejemplo, con el caso de los cocodrilos, con las aves y con esas cuestiones más científicas, ¿no? Entonces, y como lo comenta aquí Carlos, pues, cómo conservar tanto el ADN, ¿no? O sea, sí es un tema bastante interesante, que no cegarnos completamente de que, pueden clonar dinosaurios. No, o sea, hay otras cuestiones mucho más interesantes o mucho más realistas también Ajá. de lo que nos puede ayudar con esos pequeños fragmentos de ADN. De hecho, no tiene que ver mucho con esto, pero así hablando de la conservación, si tú me hubieras dicho hace unos 3, 4 años si se conocía el color de los dinosaurios, yo te hubiera dicho, eso es imposible, eso no se conoce. Gracias a algunos fósiles súper bien conservados, de hecho de un dinosaurio que se llama Borealopelta, que es un pariente del anquilosaurio, de estos acorazados, nada más que no contaba con un mazo en la cola. La cola estaba libre, pero sí tenía muchas espinas o escamas modificadas en su cuerpo. Se recuperó de una pequeñísima parte pigmentos de su piel, y se cree que por lo menos en esa parte del cuerpo el dinosaurio era de un color naranja. O sea, no sabemos si en otra parte del cuerpo era color negro, si era color verde, pero por lo menos en una parte del cuerpo sabemos que ese animal era de un color naranja. Entonces ya vamos a unos pasos agigantados. O sea, uno nunca sabe, o sea, igual en un futuro no muy lejano podamos saber de qué color era el tiranosaurio, ¿no? O cualquier otro tipo de características. Entonces sí es muy importante resaltar que igual eso puede representar algunos pequeños avances tecnológicos, pero que realmente son cosas que no se sabían anteriormente,
o mitos que se decían de que no, del dinosaurio jamás vas a poder saber qué color era, pues ahora sí lo sabes, ¿no? Entonces, sí es algo muy Eso es interesante. inmenso, la verdad, porque será un pequeño descubrimiento, pero tiene una magnitud tan tremenda. Sí, rompe totalmente el paradigma que se tenía y se van rompiendo cada vez más paradigmas y se van creando conocimientos nuevos. Exactamente. Sí, porque, por ejemplo, lo que mencionabas, el ADN tiende a desnaturalizarse con cierto tiempo, por ejemplo, condiciones de calor, determinada temperatura se desnaturaliza, es cómo se conservó. Es una pregunta interesantísima, la verdad, eso me ha puesto a pensar demasiado. Yo no lo sabía, lo desconocía totalmente. Entonces esperemos futuros estudios a ver si se descubren más pequeñas de estas proteínas o fragmentos de ADN y qué nos puede aportar, ¿no? Entonces, Ajá. O si tenía alguna consideración específica que envolviera la cadena de ADN, por ejemplo, de histonas específicas, proteínas protectoras que generaran esa condición específica en los dinosaurios, no lo sabemos. Yo la verdad lo desconozco, pero son suposiciones. Está increíble el tema este. Sí. Pues les parece si vamos con el último papelito. Sí. Muy bien. ¿Gustas? Sácalo tú también, Raúl. sí, excelente. Otro papelito más. Ahí va. Vamos a ver qué nos puede salir ahora. Y ahí vamos a cerrar con broche de oro. Ahí está. Los brazos del T-Rex. Ahí está. Muy bien. A ver, Vamos a ¿se cerrar. podía rascar o no? ¿Qué Sí, función tenía? Sí, o sea, porque es un tema. Luego lo utilizamos como meme, ¿no? Como que si no alcanzas algo, tienes brazos de tiranosaurio, ¿no? Sí. O sea, sí es algo que. O en películas como La Familia del Futuro, donde trae al dinosaurio y se pone en una esquinita de una casa y no lo alcanza. No lo alcanza a agarrar por sus brazos pequeños. Ajá, exactamente. Entonces sí es hasta un meme, ¿no? O sea, sí es Sí, algo muy totalmente. cotidiano lo del brazo del tiranosaurio. Y bueno, exactamente no se sabe qué función pudieron tener, pero sí tienen varias teorías. Ajá. Para empezar, o sea, ¿por qué tenía esos brazos tan pequeños? ¿No? Esa es la primera cuestión. Esto obviamente tiene que ver con la evolución. Si nos vamos a sus antepasados, que son de hace 150 millones de años, eran pequeños dinosaurios de unos 3 metros, que se han encontrado en China, que de hecho se encuentran con plumas, es algo muy, muy interesante. Pues estos animales contaban con 3 dedos y brazos relativamente largos. Pero algo muy curioso de estos antepasados de los tiranosaurios, que no tienen otros dinosaurios del mismo tamaño del tiranosaurio, como puede ser el gigantosaurio u otros animales, es que se encuentra que sus mandíbulas eran relativamente fuertes. Entonces estos, al momento de cazar, dependían más de sus mandíbulas y de su boca que de sus brazos, ¿no? Entonces, en lo que fue pasando la evolución y demás cosas, sus cabezas se fueron agrandando. Perdieron un dedo, se quedaron únicamente con 2. Y poco a poco se fueron reduciendo sus brazos. Si vemos, por ejemplo, parientes como el albertosaurio o el gorgosaurio, que eran estos tiranosaurios que se llevan, creo que 10 millones de años con el tiranosaurio, todavía vemos unos brazos cortos, pero eran más largos en proporción al tiranosaurio. Entonces, para que vean esa secuencia evolutiva y cómo poco se fueron, pues... ¿Adaptando? Adaptando, exactamente, cómo se fueron haciendo un poquito más pequeños. Pero esto no quiere decir que fueron inútiles. De hecho, los brazos del tiranosaurio, los huesos, están bien formados. O sea, no hay ningún hueso que le faltara o algún hueso que estuviera más pequeño que otro. No, estaban bien desarrollados. Entonces, con estudios que se han hecho en base a brazos completos de tiranosaurio, se ha llegado a ver que el tiranosaurio tenía brazos musculosos. Tenía unos brazos realmente muy fuertes. Ajá. Era de las partes que más fuerza tenía en todo su cuerpo. Obviamente, por ejemplo, el brazo de un tiranosaurio probablemente era del tamaño de mi brazo o poquito más grande. Pero obviamente, si mis brazos se los pones a un animal de dicho tamaño, pues se le va a ver completamente ridículo. Pero estos brazos, según estimaciones, podían levantar 250 kilos a 300 kilos cada uno. Estamos hablando que el tiranosaurio podía levantar con los 2 brazos media tonelada sin problema. Entonces, no sabemos si tenía una presa cerca, lo podía agarrar para detenerla por un momento, o si estaba en una posición de descanso, que esto le pudiera ayudar como ese vuelo, ¿no? Como de poder levantarse y ya poder incorporarse a
sus dos patas traseras, pero de que tenían una función, la tenían, porque si eran unos brazos bien desarrollados y muy musculosos, a comparación de otros dinosaurios como el Carnotaurus, que era este animal depredador que tenía 2 cuernos en la cabeza. Ese sí, para que veas, tenía brazos completamente inútiles, no los tenía bien desarrollados, y más aparte tenía brazos mucho más pequeños en proporción al cuerpo con Tyrannosaurus. Sí. Entonces ese sí no le servía completamente para nada. Y otra función que, además de que dependía más de la cabeza que de los brazos, es más que nada por el equilibrio del peso. Al tener tantos elementos en la parte delantera del cuerpo, esto permitía probablemente que el animal pues estuviera contra el piso, ¿no? Entonces, al tener una cabeza tan grande que podía llegar a medir hasta 1,5 metros, el torso y todo eso, pues la reducción de los brazos, esto le permitía tener un mejor equilibrio al animal. Esto en contrapeso con su larga cola, que era la mitad de su cuerpo. Estamos hablando que su cola medía alrededor de 6 metros. Era la mitad de su cuerpo. Entonces, con estos elementos permitían que Tyrannosaurus tuviera un equilibrio pues bastante bueno. ¿Y a cuánta altura tenía? ¿Tiranosaurio? Ajá. Unos 4 metros de altura aproximadamente. Más o menos era la altura que se le estima a este animal. Vaya que sí tenían sus funciones esos brazotes. Sí, ahora sí que cuando vayas al gym y quiero tener brazos de tiranosaurio, ¿no? Tenerlos acá bien musculosos. Entonces, muy fuerte. De algo le servían, por ejemplo, jugar venciditas, ¿no? Fácil. Sí, de hecho, se cree que pudieron tener una función sexual. Ah, caramba. Ok. En el caso de las anacondas, durante un tiempo, o los antepasados de las serpientes tuvieron patas. Ajá. Entonces, la anaconda tiene como unas pequeñas patitas traseras que son como unas pequeñas garritas, sobre todo los machos. Y esto al momento de aparearse con la hembra, hacen como un tipo de cosquilleo para que tranquilizar a la hembra o para el momento de copular. Exactamente, de reproducirse, eso quiere decir. Entonces probablemente se cree que el tiranosaurio con esos brazos, al tener tan cerca a la hembra, pudiera hacer como este tipo de cosquilleo o alguna función al momento de aparearse, ¿no? Entonces, ahí se tienen varias teorías relacionadas con los brazos del tiranosaurio. Pues vaya, qué tema tan interesante acabamos de abordar. Sí. Realmente muchos datos yo no los conocía para nada, fue muy informativo. Ok, pues no sé si tengan alguna otra duda o... Pues yo quedé satisfecho con todo lo que nos has expuesto. La verdad que has desmitificado muchas cosas. Yo sí tengo una pregunta. Te la quiero expresar, te la comenté un poco fuera de cámara. Pero ¿cómo le hacen para poder saber cómo sonaban los dinosaurios? Ok. En la actualidad, ¿cómo reconstruyen eso? En ese caso, pues es a la pura imaginación. Ok, entonces no se sabe. No se sabe. Es arbitrario. Exactamente, o sea, no se sabe digo, hoy te puedo decir eso, pero capaz y dentro de 5 años se descubre un dinosaurio con cuerdas vocales o algo para emitir sonido, y pues quién sabe, ¿no? Pero muy probablemente los dinosaurios pueden hacer un sonido muy similar o al que pueden hacer las aves o al que pueden hacer los cocodrilos. En el caso que podemos ver en las películas, hacen ciertas combinaciones de animales modernos como los leones, los elefantes o otros tipos de animales, ¿no? Para que el animal, pues el rugido, ¿no? O el sonido que podían emitir, pues sea como ad hoc, exactamente, ¿no? Con el animal. Ajá. Pero muy probablemente pues, hacían sonidos muy similares como los cocodrilos. Estamos de acuerdo que los cocodrilos no rugen, ¿no? No. Hacen otro tipo de sonidos. O como en el caso que emiten las aves. Entonces muy probablemente puede estar relacionado con eso. Muy bien. Pues Esto ha sido todo en esta ocasión. Ya saben que si quieren saber más de dinosaurios, síganlo en su canal. sí, sube contenido muy bueno. Y bueno, si quieren que hagamos otro tipo de colaboración, alguna duda que ustedes tengan y quieren que lo saquemos en un video, pues déjenoslo saber en los comentarios y pues síganos en nuestras redes sociales para que se den más grasa del contenido que subimos. Así es. Si este video llega a 1 millón de no se crean, ya con eso hay. No, pero Pues muchas gracias, Raúl, por Pues muchas gracias esta a ustedes. colaboración. Y pues esperen más colaboraciones, tanto para mi canal como para el canal de ellos, que la verdad sí se vienen bastante temas y muy interesantes. Entonces, porfa, suscríbanse y pues estén muy al pendiente del próximo contenido que vayamos
publicando. Denle like, me gusta, suscríbanse y activen la campanita. Hasta luego, muchas gracias. Hasta la próxima. Bye.